lo que tiene que ver con las válvulas, sino meten a la parte genética, a la parte de estas y de estar mucho tiempo de pie. Y esto es algo importante. Ya nos estamos yendo no solamente a la parte, ¿cómo se llama? A la parte grande, sino nos estamos yendo a la parte micromolecular. Tenemos el endotelio, la sangre y la pared vascular. Esto es una homeostasis normal, fibrinógeno, protrombina entra y todo está ok. Siguiente. Acá. Esta imagen vale, creo, muchísimo. Cada vez que veamos un paciente, no solamente pensemos en venas grandes, sino pensemos que en esta unidad funcional, que es para mí importante, pensemos en la arteriola, en el capilar arteriolar, en la vénula, en el capilar venoso y en el capilar linfático. Nunca nos olvidemos del capilar linfático. No es un sistema venoso solamente, es un sistema arterio-venoso linfático, porque ahora que les voy a explicar, la homeostasis depende de estas tres estructuras, porque en algún momento cuando el sistema venoso no funcione, el que va a entrar a tallar es el sistema linfático. Y si de la comprensión que nosotros tengamos de esta interacción va a depender de cómo nosotros tratemos a nuestro paciente. Siguiente. Lo mismo, capilares venosos, acá está, perdón, capilar venoso, linfático. Igual, estas flechas, ¿qué significan? Estas flechas significan que hay una conexión permanente entre los fluidos, entre las moléculas del sistema venoso, del sistema arterial y del sistema linfático. Y acá pues está el intersticio, que es la zona en la cual va a servir para que todos estos cambios hemodinámicos se den. Siguiente. Lo mismo, endotelio, lámina basal, macrófagos, fibroblastos, matriz de proteoglicanos. El conocimiento de esto es básico para poder comprender posteriormente cómo se realiza la fisiopatología. Siguiente. Acá tenemos el capilar, perdón, tenemos la arteriola, acá tenemos la metaarteriola, acá tenemos el esfínter precapilar, ¿no? Acá tenemos la vénula, acá tenemos los capilares venosos, y es en este lado donde se va a hacer el intercambio. En este caso, el intercambio de oxígeno, de materiales que sirven para el metabolismo, de toxinas que también van a luego llegar al torrente venoso. ¿Por qué es importante conocer esto, las estructuras? Porque cuando hay una hipertensión venosa, una de las reacciones que produce es la contracción del esfínter precapilar. Y al cerrarse el esfínter precapilar, como ustedes podrán darse cuenta, la circulación va a disminuir. Y si tenemos una hipertensión venosa, esa hipertensión venosa como mecanismo de defensa, supuestamente va a bajar la presión, pero se van a abrir ciertos chances entre arteriola y vénula, y al final nuevamente se va a llenar la sangre a nivel venular, y esto va a ocasionar mayor hipertensión venosa. Siguiente. Bueno, esto es un cuadro de presiones, la presión capilar arterial de 30, la presión capilar venosa de 15, la osmocótica plasmática de 20 a 25, la intersticial de 3, y la capilar arterial busca la extravasación, el capilar venoso reabsorción y el capilar linfático reabsorción. Ahí podemos ver nosotros, a grandes rasgos, por un lado sale, por un lado se tiene que reabsorber. Cuando no hay ese equilibrio, y se queda ya sea líquido o se quedan macromoléculas, va a empezar toda esta cascada inflamatoria que nos va a traer como consecuencia los signos de hipertensión venosa que se van a ver en el paciente. Siguiente. Tenemos la ley de Starling, que ya todos lo conocen, las fuerzas que se desplazan
van a depender básicamente de la diferenciación y de la resistencia. Siguiente. Cuando nosotros alteramos la ley de Starling, hay una disminución de la reabsorción debido al aumento de la presión venosa. Hay una hipertensión en el extremo venoso del capilar. Hay aumento en la filtración a causa de la disminución en la presión oncótica plasmática. Todo esto sucede en la parte venosa. ¿Por qué? Porque cuando hay una alteración de la barrera endotelial, porque el endotelio es como una barrera, las proteínas que no deberían estar en la zona intersticial pasan a la zona intersticial, lo cual altera la presión oncótica y nos agrava más el problema de la hipertensión venosa. Alteraciones en la permeabilidad del endotelio, presencia de proteínas que pasan al espacio intersticial, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esas proteínas no deberían estar en el intersticio. Cuando esas proteínas están en el intersticio se activa una serie de cascadas, ya sea proinflamatorias, inflamatorias, de coagulación, lo cual trae como consecuencia que se perenice este proceso inflamatorio y que como es crónico, al final se vean cambios, no solamente micromoleculares, sino también a nivel anatómicos. Y perturbación en el drenaje linfático. Los capilares linfáticos son muy importantes cuando inicia la hipertensión venosa. ¿Por qué? Porque nos da un espacio en el cual el paciente compensa la falta de retorno por el flujo venoso a través del drenaje linfático. En ese caso lo podemos traducir como un paciente que a pesar de que ya tiene un poco de hipertensión venosa, no tiene molestias, porque el drenaje linfático está ayudando. Entonces, por ese lado también nunca debemos dejar de lado que el tejido linfático, el drenaje linfático, que los capilares linfáticos también ayudan a mejorar, en este caso, el proceso que ocurre a nivel microcirculatorio. Siguiente. Y acá viene algo muy importante. Yo sé que a veces nos olvidamos un poco a nivel molecular, ¿no? Porque siempre hablamos que hay que cortar la vena, hay que esclerosarla, hay que sacarla, pero no sabemos qué ha pasado realmente, no sabemos qué ha sucedido. ¿Por qué tenemos una vena dilatada? ¿Por qué tenemos una vena reticular? ¿Por qué hay en un lado y no hay en otro lado? Entonces, tenemos que ir hacia el capilar. El glicocálice endotelial. El glicocálice endotelial, a grandes rasgos, son glicoproteínas o glicolípidos que se encuentran encima de todas las células. En este caso vamos a ir solamente a la célula endotelial. Este glicocálice, que ustedes lo ven como una estructura verde, va a impedir la interacción de las células de la sangre, llámese eritrocitos, leucocitos o ciertas proteínas. ¿Y qué pasa cuando no interactúan? No se activa ninguna cascada, ni una cascada inflamatoria, ni una cascada coagulatoria, ni hay rodamiento, ni adhesión, ni nada. El glicocálice endotelial, en muchos estudios que ustedes pueden revisar que han hecho, es un factor protector, no solamente a nivel venoso, sino a nivel arterial. Se habla mucho que en los procesos de aterosclerosis también está implicado, y en este caso en los procesos venosos también. Entonces, se ha visto que este glicocálice, que acá ya en grandes rasgos le pongo glicoproteína, proteoglicanos, observamos cómo esto protege del contacto con los eritrocitos. Del lado derecho se observan los componentes estructurales del glicocálice con sus cadenas unidas de glucosaminoglicanos y glicoproteínas. Entonces, es un factor protector de la microcirculación. Yo les estoy hablando a nivel capilar, o sea, y también puede suceder a nivel vascular grande, pero les estoy hablando a nivel capilar. Siguiente. Bueno, esa es la teoría. El glicocálice endotelial es una estructura sin forma definida que recubre la capa luminal del endotelio, que está formada por 3 elementos: proteoglicanos, glucosaminoglicanos y glicoproteínas. Cabe mencionar que el glicocálice es una estructura dinámica, no estática. Eso es genial. No lo vean como que es un gel que está ahí parado. Son estructuras que están en constante movimiento y en constante interacción con su medio interno, llámese con el citoplasma, que es el celular, y con la parte endovascular, en la cual hay un intercambio normal de solutos, de líquido,
pero no permiten que haya ningún tipo de reacción, llamémosle inflamatoria o reacción procoagulante, que eso puede dañar la parte del endotelio, ¿no? Cumple distintas funciones protectoras. Regula la permeabilidad, atenúa las interacciones en las paredes celulares, la transducción de las fuerzas mecánicas. Esto es muy importante porque nosotros sabemos que cuando la presión aumenta hay una fuerza llamada fuerza de cizallamiento, la cual altera las paredes vasculares, y el glicocáliz, como está encima, permite que las fuerzas no hagan ningún daño a nivel endotelial. Cascada de fibrinolisis, coagulación vascular, protege de la adhesión leucocitaria, o sea, casi protege de todo lo que pueda pasar patológicamente. Siguiente. Actúa como una barrera antioxidante también, o sea, esto no solamente es como una mecánica química, sino que se une a la superóxido dismutasa, en la cual cuando hay radicales libres y todo esto, inhibe de que pueda de repente dañar esa zona. Inhibe las vías procoagulantes, contrarresta la inflamación y evita la expresión, esto es importante, de las moléculas de adhesión, tanto las BCAM y las ICAM, que son las moléculas de adhesión intercelular, que son en el intersticio, y la vascular, que son entre el endotelio y las células que están dentro del vaso. Mediante este mecanismo, el glucocáliz contribuye a la regulación del flujo sanguíneo, asegura las funciones metabólicas y hemodinámicas locales de los órganos. Es un sistema de protección y de regulación del vaso. Siguiente. Aquí tenemos una fotografía microscópica electrónica. Miren, ahí está la célula endotelial y miren el glicocáliz, todas las estructuras acá, y esta es otra, miren, ahí está, glicocáliz. O sea, es algo que no debemos desestimar y que siempre se debe mantener. Siguiente. Lo mismo, miren cómo está, el eritrocito sigue su rumbo, nadie lo molesta, las estructuras normales hacen el intercambio que debe haber, el intersticio está bien, las células endoteliales están bien. Cuando ya tenemos que hay una alteración, miren, ya se activan los neutrófilos, se alteran cierto tipo de, hay la expresión de ciertos tipos de proteínas de adhesión y se convierte todo en una reacción proinflamatoria. Siguiente, ahí está. Siguiente. Video, es video, Anita. ¿Saldrá? Esto es un video para que se vea exactamente cómo está el glicocáliz actuando. A nivel micromolecular. No solamente es una capita, ¿no? Sino son miles de estructuras que actúan para mantener una homeostasis. Bueno, está bien, sigue, Anita. Siguiente, eso ya no. Ok. Entonces ya vamos a avanzar. Ya no nos olvidemos del glicocáliz, que es el factor protector. Y ahora ya empieza la cuestión patológica del paciente. Tenemos las fases. Atracción al foco inflamatorio, empezamos con adhesión firme y extravasación leucocitaria o diaperesis. ¿Qué moléculas actúan? Quimiosinas, selectinas, integrinas, y hay una migración. Acá abajo ustedes pueden ver, miren cómo la célula ya está normal y luego ya se va haciendo el rodamiento, luego ya se va adheriendo y luego ya va migrando. ¿Pero por qué ha pasado esto? Porque ha habido una noxa que ha dañado el glicocáliz. Hay varias noxas que pueden dañar el glicocáliz y permitir que empiece el proceso inflamatorio local en el vaso. Siguiente. Ahí está, lo que les mencioné. Adhesión de leucocitos. Viene acá, el leucocito se adhiere porque ya el glicocáliz no está y empieza. Una vez que se adhiere, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que le está informando de que hay una reacción inflamatoria, hay un estrés, hay un daño hacia esa zona, que debe haber, supuestamente.
y el neutrófilo estimula factor de necrosis tumoral, citoquinas, la interleuquina 6, que ahora la tenemos cada rato escuchando en el COVID, radicales libres, factor activador de plaquetas, proteasas, prostaglandinas, leucotrienos, bradicininina. El daño endotelial causa un factor tisular. Esto estimula otra cascada, ya no la cascada inflamatoria, sino la cascada procoagulación. Hay una inflamación, coagulación, disminución de la fibrinolisis y hay trombosis microvascular. Estamos hablando a nivel endotelial, a nivel microvascular. Una vez que entra este neutrófilo adentro, ya a nivel intersticial, hay un sitio de inflamación de mediadores químicos. Este sitio, al llegar la célula, nuevamente manda más llamemos citoquinas, y la cual atrae más células. Entonces, ¿qué vamos a tener en grandes rasgos? Las células que estaban por aquí, en el sistema endovascular, van a ir hacia el sistema intersticial, lo cual va a provocar una inflamación crónica, permanente, y que va a perpetuarse durante todo el tiempo que el paciente permanezca con la hipertensión venosa o no se haga ningún cambio que favorezca o disminuya la hipertensión venosa del paciente. O sea, si nosotros vemos que ya hay un cuadro, ya sea de pigmentación, edema o algún otro signo importante, ya nosotros tenemos que tener en cuenta que ya se produjo una reacción inflamatoria que no es de hoy día, que ya viene de semanas o hasta de años y que recién se está expresando. Hay un proceso de hipertensión venosa, el cual tenemos que ir nosotros o a disminuir o a alterar esta reacción, este proceso de hipertensión. Siguiente, Anita. Gracias. Igual, lo mismo. Moléculas de adhesión y migración, igual, miren, viene la célula, se adhiere, rueda, se integra y luego diapedesis y viene, y se forman, ¿no? Quimiotexinas, integrinas, se pegan células intersticiales con unas, las selectinas atraen más y se hace una reacción inflamatoria en el intersticio. Si se hace más inflamación, se compromete los capilares linfáticos que inicialmente ayudaban un poco a poder drenar lo que quedaba, se alteran y ya tenemos una expresión más fuerte del problema de hipertensión venosa. Siguiente. Lo mismo, pero en partes: rodamiento, activación, paro y adhesión, migración transendotelial, diapedesis y expresión de reactantes inflamatorios. Siguiente. Y en sí, ese es un resumen de las consecuencias del deterioro del glicocáliz que le mencioné. Edema pericapilar, aumento de la permeabilidad a macromoléculas, aumento del hematocrito capilar. ¿Por qué aumenta el hematocrito? Porque obviamente si sale líquido queda más glóbulos rojos y la concentración es mayor por disminución del volumen. Disfunción del endotelio, al dañarse ya el glicocálix, el endotelio ya no sirve ni de barrera, ni tampoco produce óxido nítrico. Y el óxido nítrico es el que dilata las venas para mejorar la perfusión. Entonces, si el endotelio está alterado, y el endotelio es el que más se encarga de producir el óxido nítrico como respuesta a cualquier estrés, ya no funciona. Entonces tenemos un capilar que ya tiene un tono, que casi ya no tiene tono vascular. Ahí está, disminución de la liberación del óxido nítrico en respuesta a la fuerza de tensión, filtración de lipoproteínas, que son ya proteínas de alto peso que no deberían estar en el intersticio, que traen como consecuencia más inflamación, adhesión de leucocitos, plaquetas y activación de coagulación plasmática. Siguiente, Nico. Lo mismo, siguiente. Lo mismo, siguiente. Esto es más o menos para poder ver, ¿no? Arteriola capilar, y no olvidarse, hay un capilar arterial y hay un capilar venoso, y ahí están los capilares linfáticos. En toda esta microcirculación es donde ocurre todo, inicialmente, los cambios vasculares hemodinámicos que luego se van a traducir a nivel macro. Entonces, hay lechos capilares perfundidos, esfínteres controlados, shunt arteriovenosos, mínima hipoxia, caída de lechos capilares.
Y en la microcirculación, la microcirculación se regula por neurorreflejos y factores humorales, pero cuando están alterados ya no va a haber ninguna regulación. Siguiente, Anita. La hipertensión venosa es responsable de cambios anatómicos, que ya pues cuando los vemos ya es años después. Químicos, como ya los pueden haber visto. Mecánicos. ¿Por qué? Porque hay una alteración del flujo. Nuestro flujo sanguíneo normalmente es laminar. ¿Qué significa? Que son como capitas, ¿no? Donde la zona más pegada a la pared tiene menos velocidad y la zona más central tiene más velocidad. Cuando hay una alteración del vaso, hay un flujo turbulento que altera no solamente el intercambio gaseoso, altera la pared, altera el endotelio, y factores sanguíneos, que son los, hay pérdida primero de leucocitos, pérdida de leucocitos, de eritrocitos, no va a haber una buena oxigenación más adelante, y ahí ocurren las hipoxias. El organismo ya no recibe la cantidad de sangre para nutrirse. Tenemos pieles que se van descamando, que se van atrofiando, la lipodermatoesclerosis, y al final tenemos una zona donde aparece una úlcera que no sana fácilmente. ¿Y por qué? Porque no tiene una buena circulación de la microvasculatura arterial. Entonces, comprendiendo la fisiopatología, nosotros vamos a poder ver que cuando vemos una úlcera no solamente hay un compromiso venoso, sino de que también no hay una buena irrigación arterial producto de este problema de hipertensión venosa crónica que lleva a un proceso inflamatorio crónico en esa zona. La hiperpresión hace que se cierren los esfínteres precapilares, esto disminuye la circulación, se produce un aumento del CO2 y ácido láctico. Obviamente, ya no tenemos un adecuado intercambio de oxígeno, entonces tenemos una zona que está acidótica y con hipoxia. Y por el tanto los tejidos ya no están vitalmente como una persona sana. El lecho de la pared capilar se hace más permeable por simple acción mecánica, lo que produce un exceso de líquido que es drenado por la ayuda de los linfáticos, y en el área capilar hay un aumento del tiempo de contacto de las plaquetas. Esto es importante. Se dice que como salen los leucocitos y salen los glóbulos rojos, los que están circulando son las plaquetas. Al haber solo plaquetas, hay un mayor tiempo de contacto en eso y hay zonas de microtrombosis en los capilares arteriales. Y obviamente al haber más microtrombosis va a agravar más la parte vascular arterial microcapilar y vamos a tener tejidos que aparte de tener hipertensión venosa, también son hipóxicos, no tienen buena circulación venosa. Siguiente. Bueno, acá no se ve muy bien, pero este es el intercambio que se produce. Se dice que cuando a nivel intersticial se va inflamando, alrededor de las arteriolas, de los capilares, se van formando placas de fibrina, así como estas. Y al formarse las placas de fibrina ya no permiten un adecuado intercambio en el capilar arterial y el capilar venoso, perpetuando más el proceso inflamatorio. Siguiente. Igual, acá están los esfínteres precapilares. Si yo acá contraigo el esfínter, ¿por qué? Porque por mecanismo el esfínter se contrae para disminuir la hipertensión, causa un shunt arteriovenoso. Pero igual, nuevamente, como estoy con hipertensión, la hipertensión va a quedar y va a aumentar más la hipertensión. Esa es la teoría de los shunt arteriovenosos, en la cual el hecho de que se cierren los esfínteres precapilares, que es un mecanismo normal cuando hay una hipertensión, lo compensa supuestamente, pero el shunt hace de que haya mayor hipertensión venosa. Siguiente. Estos son los vasos más o menos para saber, ¿no? El capilar, la arteriola. Cualquier vaso, cualquier endotelio es sugestivo de producir lo que les acabo de mencionar. No solamente el capilar, la vénula, la arteriola. Cualquier vaso que esté recubierto de endotelio tiene la probabilidad de sufrir este tipo de lesiones y alteraciones que les he mencionado. Siguiente. Esto es lo que les hablaba. El flujo laminar. El flujo laminar nos permite que la sangre pase sin producir, entre comillas, ningún daño
a nivel del endotelio, de la pared, ¿no? Cuando el flujo es turbulento, sí, el flujo va, golpea a un lado, golpea el otro, deforma, y eso trae como consecuencia que, según los estudios que se han visto, deformen grietas. Y al formarse una grieta endotelial, al haber alguna alteración, como ya lo han visto el glicocálix, se va formando toda la cascada que ya les he explicado anteriormente, ocasionando posteriormente deformación de la pared, ¿no? Si es capilar, deformación de la pared capilar con la excavación. Si es de la pared de una vena, la dilatación venosa que nosotros vemos, ¿no? Siguiente. Y es así donde entra el concepto de shear stress. El shear stress nos permite, sí, dale Anita, el shear stress nos permite que el endotelio se proteja aumentando la síntesis de óxido nítrico. ¿Y cómo se hace? Miren ustedes el punto amarillo, miren cómo va de un lado a otro. Y esto, el flujo lo lleva de un lado a otro. El shear stress, entre comillas, es normal. ¿Por qué? Porque se produce cuando hay un flujo laminar. Permite de que se desplace un poco la zona endotelial de un lado a otro. ¿Y esto qué estimula? La producción de óxido nítrico, lo cual hace una mayor dilatación. Si yo tengo mayor flujo, la respuesta de mi vaso va a ser dilatarse. Esto ocurre a nivel venoso, arterial, capilar. Entonces, el shear stress es un factor protector, entre comillas, ¿para qué? Para que si hay mayor flujo, hay una mayor dilatación, no me haga turbulencia y pase un flujo adecuado. Siguiente. Siguiente, Anita. Bueno, eso es más o menos un resumen de lo que ya han visto, ¿no? Circulación periférica fisiológica. Ahí tenemos la arteriola, la vénula, el capilar linfático, todo ok. Cuando ya hay un problema de hipertensión venosa, eczema, epidermis engrosada, erosiones, úlceras, hipertensión venosa, adipocitos que están inflamados, fibroblastos, hipotrofia, entonces esto se vuelve no solamente a nivel de piel, sino a nivel microcirculatorio. Fracaso retorno venoso linfático, ya cuando estamos hablando pues de pacientes con un proceso crónico, y muchas veces la bomba que no le hacen mucho caso, que ya voy a hablar ahora en unos minutos. Siguiente. Este es un artículo de eventos celulares en el desarrollo de la insuficiencia venosa crónica. Es un artículo muy importante, muy bonito. Siguiente. Siguiente, Anita. Cuando veamos un vaso, hablemos de elasticidad y de resistencia. Todo vaso tiene una resistencia y una elasticidad. Obviamente, al haber mayor elasticidad, entre comillas, hay menos resistencia y viceversa. En este caso, en los vasos venosos hay una mayor elasticidad que un vaso arterial. Y nosotros hablamos del flujo sanguíneo, en este caso, y del sistema valvular. Hablemos del sistema, no hablemos de válvulas solamente. El sistema valvular es un sistema que conjuntamente con la vena forman parte de una estructura que ayuda a evitar que la sangre baje, que la sangre por gravedad se quede en la parte inferior. Siguiente, Anita. Luego de ver eso, hicieron un análisis histológico de la pared venosa y sana y varicosa. Acá ustedes pueden ver, es una pared sana de vena normal, Miren la parte muscular, se ve que ahí está normal, las células musculares tienen una estructura normal, sin ninguna alteración. Siguiente. Por el contrario, estas ya son las venas varicosas. Vemos que hay alteraciones, no solamente en la parte endotelial, sino en la parte muscular. Hay en algunas zonas que están hipertróficas y unas zonas que están hipotróficas. Y podemos ver que ya las células musculares que veíamos no están completamente
¿cómo se llama? No siguen una secuencia adecuada. ¿Por qué? Porque se ha visto en el transcurso de la inflamación venosa crónica que hay una infiltración. No les dije que cuando hay una apertura hay infiltración de células, hay infiltración de fibroblastos, los cuales se ponen alrededor del músculo, hay infiltración de otro tipo de estructuras que van a traer como consecuencia una desorganización de la pared venosa. Por eso mucho de lo que hemos visto una vena varicosa o la hemos tratado, hemos visto que son venas que son entre fibróticas, delgadas, que resisten menos, que se rompen fácilmente a la manipulación, y por eso tenemos que en algunos pacientes que ya tienen un proceso crónico, existe esa varice que se rompe hacia la piel. ¿Por qué? Porque la pared pierde consistencia, pierde elasticidad, gana en rigidez, y cualquier lesión o cualquier golpe asociado al proceso inflamatorio lo puede romper. Entonces, esto más o menos es un estudio que hicieron y compararon las venas afenas de unos pacientes normales y de varios pacientes con insuficiencia venosa, y se encontró cambios estructurales en pared en todos los pacientes, asociados básicamente al mecanismo de hipertensión venosa que ya les expliqué anteriormente, ¿no? Siguiente. Las células musculares lisas venosas. Esto normalmente ocurre, están, ¿cómo se llama? Con los filamentos adheridos. Esto es relajada y esto es contraída. Insuficiencia venosa crónica y los cambios estructurales en las paredes de las venas. Esto fue otro estudio también, es la revista Sinergia, febrero del 2019. Siguiente. Hubo un análisis de las propiedades biomecánicas. Una curva de esfuerzo de formación para las venas sanas fue la siguiente. Esfuerzo de formación, como ustedes pueden ver, todas las venas al esfuerzo que le hacen, miren esto, regresan. Le hacen mayor esfuerzo, regresan. Hacen otro esfuerzo, regresan. Todas vuelven a su punto. Al mayor esfuerzo, menor esfuerzo, vuelven a su punto. ¿Por qué? Porque estructuralmente tienen el colágeno, la fibrina, la estructura es adecuada y son fácilmente distensibles de acuerdo a la presión que le dan. Siguiente. En cambio, esta es las venas varicosas. Algunas como esta ya no vuelven a su estructura inicial. Algunas se estiran fácilmente y vuelven, pero después de algún tiempo. Siguiente. Y acá vemos esfuerzo, deformación y módulo de elasticidad. Entonces, nosotros vamos a tener que en una vena normal hay una relación entre el esfuerzo y la deformación. O sea, a mayor esfuerzo resiste la deformación, mientras que la vena varicosa no resiste la deformación al mayor esfuerzo. Se puede romper. ¿Por qué? Porque las estructuras, el colágeno y la elastina y las estructuras internas hacen que esta vena sea más fibrótica, tenga menos resistencia a la deformación, y es por eso que nosotros vemos que nuestros pacientes vienen con unas venas dilatadas, tortuosas, y que ya en algunos casos pues llegan básicamente a ser generalizadas, ¿no? Siguiente. En conclusión, este estudio indica la existencia de una serie de cambios en la pared de la vena varicosa con respecto a la sana. Incluyen alteraciones a nivel intimal. A nivel intimal lo que dicen es que se deposita en la íntima, debajo de la íntima se deposita fibroblastos, lo cual hace que se ponga rígida. En el tejido conectivo pierden la gran mayoría de estructuras elásticas, y las células musculares lisas se llenan de colágeno, lo cual hace que sean más duras y no tengan la capacidad pierden el tono. Dichos cambios se correlacionan con las pacientes observadas en el cambio biomecánico de ambos tipos de venas y en definitiva con la aparición de venas varicosas en los pacientes. Siguiente. Insuficiencia venosa crónica y los cambios estructurales, este es otro estudio que hicieron. Siguiente. Siguiente, Anita. Ya. Entonces, hasta ahí quedamos en que la hipertensión venosa causa alteraciones a nivel de microvasculatura, que ya lo vieron, pero también causa alteraciones a nivel de los vasos.
¿no? La cual lo podemos ver con tortuosidad y todo, pero por algo se te pone tortuosa la vena, porque hay una reacción inflamatoria y a nivel histológico se ven los cambios. Luego ahora voy a pasar a la parte de la etiología o la etiopatología de la parte muscular o de la bomba. Esto me parece muy importante porque muchos médicos que se dedican a la flebología o cirujanos cardiovasculares o lo que vemos pacientes, nos olvidamos de las bombas. Yo leía un artículo donde decía, muchos dicen no hay válvulas, pero se olvidan de la bomba. La válvula lo único que hace, o el sistema valvular lo que hace es mantener la sangre que ya subió. La sangre sube y la mantiene. Pero nos olvidamos de quién impulsa la sangre, la bomba plantar, la bomba gemelar, y muchas veces dejamos descuidado esto en nuestros pacientes. Esta foto me pareció muy bonita porque es el croquis original que hizo Leja, buscando la planta, la suela de Lejar, y acá ese es un corte anatómico. Siguiente. Las venas superficiales del pie, tenemos la zona venosa plantar, del talón, marginal media, arco de la derecha, por los dedos. ¿Y por qué les pongo todo esto? Para que vean que es una estructura venosa muy rica y que lo olvidamos mucho. Incluso también tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer procedimientos donde vamos a inyectar ciertas sustancias cercanas a esta zona, porque como es una zona, mire, muy rica en venas, podemos producir ciertas alteraciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solamente debajo del tobillo también hay una estructura venosa muy rica que puede ser susceptible de cambios en el caso de ayudar a nuestro paciente mediante medias, vendajes, mediante ejercicios, terapias de drenaje venoso. Entonces, es conocer la anatomía y conocer la fisiopatología de la enfermedad que le pasa al paciente nos va a ayudar a poder aperturar la manera como podemos tratar a nuestro paciente. Siguiente. Igual, la safena interna, la dorsal, el arco dorsal. Siguiente. Tanto así que hay algunos, los servicios de ortopedia y traumatología hacen estudios para ver exactamente la implicancia quirúrgica, para no cortar esas estructuras venosas, porque se ha demostrado que en ciertas cirugías donde no respetan, hay probabilidades de trombosis, edemas, alteraciones en la circulación. Entonces, no debemos olvidarnos de la suela de Lejar, que es muy importante. En nuestro caso, para poder mejorar en nuestro paciente el retorno venoso. Siguiente. Y este es un artículo que me pareció muy importante porque habla del pie como corazón periférico. Y no debemos olvidarnos del pie, de la pantorrilla como corazón periférico si queremos mejorar nuestro retorno venoso en nuestro paciente. De ahí que siempre nosotros, o mis maestros me hayan dicho, tenemos que examinar al paciente, cómo se para, cómo camina, si tiene el pie plano, si tiene alguna deformidad en pie, porque todo eso también contribuye al retorno venoso. Entonces, toda insuficiencia venosa hay que buscar la causa. Y una de las causas que también nosotros tenemos que incidir es la parte del pie, que muchas veces nos olvidamos. Siguiente. La bomba muscular de la pantorrilla o el corazón venoso periférico de Bauer. Importantísimo, el tríceps sural. Comprime la parte venosa, eleva la sangre, lo cual trae como consecuencia que nuestra sangre retorne adecuadamente. Es la principal estructura que tiene que ver con el retorno venoso. Llamémosle también la parte de la presión negativa torácica, que la presión abdominal también ayude, pero el corazón venoso periférico es lo más importante que tenemos que cuidar, en este caso, decirle a nuestros pacientes que lo fortalezcan y ver si es que de repente hay una insuficiencia venosa. No vemos tanto problema circulatorio, de repente es porque un paciente no está utilizando bien la bomba muscular. Siguiente. Siguiente, Anita. Siguiente. Ah, ahí está. La caminada. Anita, anterior. La caminada.
Parece fácil, ¿no? Dirían, no, qué fácil que es, pero se puede ver en la número 2 cómo al hacer una buena pisada y al presionar la suela del Lehart, cómo contribuimos a que esta sangre llegue acá y luego nuestra bomba periférica de Bauer va a ayudar a que mejore más la circulación. Ojo, si tenemos una buena función del sistema valvular, esto va a evitar que nuestro paciente en el transcurso del tiempo haga más problema venoso. Siguiente. Y eso es importante, la presión venosa en el pie, en decúbito de 10 a 15, en bipedestación de 90 a 100 y en ambulatorio de 20 a 30. Se dan cuenta en ambulatorio de 20 a 30, cuando uno camina la presión venosa baja de 20 a 30 y cuando uno camina lo único que está utilizando es la bomba, la suela de Lehart y la bomba de la pantorrilla. Entonces, miren cuánta depresión está bajando, casi 60, 70. Una buena caminata, una mala caminata hace la diferencia en nuestro paciente. Siguiente. Lo mismo, ahí podemos, pero acá hicieron ya el estudio, ¿no? La presión arterial a nivel del capilar arterial con el bisatergo llegaba a presión venosa de 90 a 100. Hay contractura venosa y la contractura venosa luego nos deja la presión de 20 a 10. Después de la contractura, de la contracción de la musculatura gemelar. Siguiente. Lo mismo, pero ya en presiones normal, cuando un paciente tiene insuficiencia, cuando un paciente tiene insuficiencia de perforantes, camina y por más que camine ya no vuelve nuevamente a bajar completo como debe ser. Y cuando tiene insuficiencia venosa profunda, peor. Siguiente. Ajá. Esto lo he puesto básicamente para que no nos olvidemos que cuando hay una alteración de la piel, ya tenemos que pensar que hay un proceso venoso crónico de tiempo y que toda telangiectasia que veamos no siempre es venosa. Hay otras patologías, otros tipos de telangiectasias, ¿no? Entonces tenemos que recordar cuando examinemos un paciente hay que verlo desde el punto de vista general. No toda telangiectasia que veamos significa que hay un proceso de hipertensión venosa. Siguiente. Si hay telangiectasias, obviamente que es fácil como esto, ¿no? Tenemos acá una perforante, hay reflujo, reticulares, y ahí están las famosas arañas. Esto es por hipertensión venosa. Ustedes están viendo cómo de la perforante pasa la presión, pasa a las reticulares, y de las reticulares se abre a nivel de las arañas. Factor de riesgo para arañas vasculares. Esto es cuando es un proceso. ¿Y por qué tenemos que ver esto? Perdón, ¿por qué les muestro esto? Porque cuando ya veamos una expresión de arañas o reticular, tenemos que buscar de dónde viene el reflujo. Hay un reflujo. Si yo examino la piel, no voy a poder ver el reflujo. Lo puedo suponer que es de tal estructura, pero no puedo saber si viene de safena o viene de una perforante. Entonces, para eso está la hemodinámica. Lamentablemente, la hemodinámica venosa no la vamos a poder hacer, para eso está el ecodoppler. Entonces, yo agarro y determino exactamente de dónde está viniendo mi reflujo, porque todo esto es insuficiencia, tiene que ver con flujos. Tenemos que ver de dónde viene el reflujo que me está ocasionando esas manifestaciones anatómicas. Entonces, yo puedo ver que viene de safena o viene de perforante, y así yo tengo las opciones más adecuadas que puedo dar a mi paciente. Porque si yo no sé la fisiopatología, la causa de esta, que llamemos la arañita o vena reticular, lo que puedo hacer de repente es ni siquiera le puedo dar tratamiento, simplemente le digo que no es una expresión leve, no. Ya nos está dando o nos está hablando de que hay un proceso de hipertensión venosa. De repente no es tan grave, pero ya hay un proceso de reflujo. Siguiente. Ya, miren, una estructura normal. Ya estamos en piel. Otra de las cosas que cuando he revisado sobre ese tema es que los dermatólogos también ven
sobre varices y se enfocan básicamente en la piel como órgano blanco. Entonces, inmediatamente cualquier cambio en piel buscan si hay una hipertensión venosa. En este caso, la hipertensión venosa ocurre a nivel microvascular y ya se traduce en alteraciones o cambios en la piel, atrofias, eczemas, edemas, lipodermatoesclerosis, úlceras. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que les he explicado a nivel microvascular, de los vasos, del capilar, ocurre a nivel de piel. Y en piel ya se ve, lo podemos ver en vivo, que todos los daños que ocurre a nivel de la dermis y de la epidermis. Siguiente. La corona plebectásica, telangiectasia, formación helicoidal intradérmica en la cara medial lateral del pie. Muchos artículos hablan de que puede ser el primer signo de insuficiencia venosa avanzada. Muchos artículos, muchos estudios hablan, tanto así que han hecho el cambio en la clasificación CEAP, y ahora tiene un espacio propio la corona plebectásica en la clasificación CEAP. Pero también para yo determinar adecuadamente tengo que ver de dónde está formando esa corona. Si algunos hablan que viene de reflujo de perforantes, o de una insuficiencia que viene desde arriba del óseo de la safena. Para eso, estudiar hemodinámicamente nos va a servir el ecodoppler. Siguiente. Este es un artículo de telangiectasia esencial generalizada. Siguiente. Ok. Traducción de que no hay un adecuado homeostasis. Salida líquido. Líquido, proteínas, edema. Ya lo traduzco en C3, ¿no? Edema, porque hay una alteración. El edema a veces ni siquiera se puede ver, o sea, ya tengo yo un problema venoso importante, pero entra en mi sistema linfático y me ayuda. Y yo no evalúo bien mi paciente y digo, no, es una hinchazón cualquiera. Pero tenemos que ver de que ya está ocurriendo algunos cambios. Y si no entramos en ese momento, no damos un tratamiento adecuado, va a llegar algún momento en el cual el sistema capilar linfático ya se va a hacer insuficiente, se va a inflamar, porque también se daña. Y al final ya vamos a tener un paciente no solamente con edema, sino con linfedema. Entonces ya es un cuadro evolutivo mucho mayor. Por eso les digo, siempre cuando veamos venas, pensemos en linfáticos. No están separados, están juntos, se interrelacionan juntos. Si uno se daña, el otro también se daña. Siguiente. Bueno, lo mismo que les dije anteriormente, ¿no? Hay una extravasación de líquidos, edema, hematíes, hiperpigmentación, macromoléculas, fibroedema, mala nutrición, lipodermatoesclerosis, dermatitis, eczema, celulitis, úlcera venosa. O sea, esta es la traducción anatómica de lo que les mencioné anteriormente. O sea, esto no ha aparecido de la nada, ha aparecido por una serie de procesos patológicos crónicos en el tiempo que han llevado a que nuestra piel de nuestro paciente se traduzca en esto. Siguiente. Ya pues ustedes ven, ¿no? Ahí está, adhesión a eritrocitos, radicales libres, citoquinas, enzimas proteolíticas, incompetencia valvular, respuesta inflamatoria, fibrosis, y tenemos un paciente con este pie. Siguiente. Ya eso ya es conocido por ustedes, ¿no? Simplemente quería mostrarles para que vean cómo puede ir avanzando gradualmente esta reacción inflamatoria que no ha empezado ahora, ¿no? Sino esto ya son manifestaciones crónicas de nuestros pacientes. O sea, no hay que esperar llegar a este tipo para poder determinar la causa de la hipertensión y tratarla. Enfoquémonos, hipertensión venosa crónica. Eso es lo que está ocasionando estos problemas. Buscar la causa de la hipertensión venosa en nuestro paciente. Todos los pacientes no son iguales. Tenemos que hacer un buen examen físico, buscar la hipertensión y paralelamente, si tiene alguna complicación de las varices, tratarlas, pero también tratar la causa de la hipertensión. Si es de bomba, si es por postura, si es ya por una insuficiencia de válvulas completas. Todo eso, eso depende de que vaya bien nuestro paciente. Siguiente.
El eczema que ya ustedes ven, ¿no? El eczema caracterizado por un eritema que a veces puede picar, a veces se puede haber una infección secundaria. También es una manifestación de ya la reacción inflamatoria. Siguiente. Doctor Luis, 5 minutos. Sí, ya, genial. Siguiente, eczema. Eczema con papulitas. Siguiente. Pigmentación, eczema, siguiente, siguiente. Ahí está la famosa botella de champán que no deben llegar nuestros pacientes, lipodermatoesclerosis. ¿Y qué pasó con la grasa? Se atrofió, pues, producto de la hipoxia. ¿Y por qué está duro? Porque está fibrosado, la piel se pone fibrótica, inmediatamente hay algún golpe, ¡pum!, se parte. Mala circulación por hipoxia. Hipoxia, acidosis y toda la cascada inflamatoria que está en esta pierna. ¿Fácil de recuperar? Ya no. Siguiente. Igual, siguiente. Y este es un artículo que me pareció muy importante porque ahora está muy de moda ya irse hacia los mecanismos inmunológicos involucrados en la fisiopatología de todas las enfermedades, sea en la cicatrización de úlceras, en la insuficiencia venosa. Algunos ya quieren usar antiinflamatorios desde el inicio de la enfermedad, algunos quieren utilizar medicamentos para evitar la agregación plaquetaria, algunos quieren utilizar medicamentos tipo antitrombóticos. Había un congreso el año pasado donde estaban hablando del uso de un anticoagulante en dosis bajas para evitar la formación de microtrombos. Entonces, ahorita todos los estudios están basándose en atacar la enfermedad a nivel microvascular. Obviamente que todavía siguen saliendo más cosas, pero me pareció este artículo interesante. No olvidarnos que los mecanismos inmunológicos están involucrados en la fisiopatología molecular de nuestros pacientes. Siguiente. Otra vez, úlcera crónica, integración de modelo vascular inmunológico y patología infecciosa. Siguiente. Todas las sustancias involucradas. Interleuquina 1, 1B, 1B, interleuquina 12, factor de necrosis tumoral, 6, 8, 10, o sea, hay bastantes reactantes de fase aguda, proinflamatorios, procoagulantes que están en estudio y en algunos se encuentran más elevados y en algunos más disminuidos. Entonces, tenemos que ver, van a seguir estudiándose eso, me imagino, como para buscar la fisiopatología molecular. Siguiente. Esta es una diapositiva que quise poner. ¿Cómo los biofilms ocasionan la cronicidad de la herida? Eso es para no olvidarnos de hacer un buen estudio de nuestro paciente. Si nosotros vamos a curar una varice, una úlcera, tenemos que buscar la causa, no solamente cerrar o quitar, cortar, quemar endovascular o ponerle espuma, sino tenemos que buscar la causa final de esta hipertensión. Y sabemos que algunos procesos son crónicos y con un procedimiento el paciente igual va a seguir con molestias. Entonces nosotros tenemos que decir, esta es una enfermedad crónica del paciente, mejorar su función, mejorar la contractilidad muscular y ciertas estructuras que nosotros en la fisiopatología de cada uno lo vamos a ver. Siguiente. Bueno, siguiente, esto les quería. El patrón de oro para el diagnóstico y la cuantificación de la insuficiencia venosa es la medición cruenta, como les decía, ¿no? Hay que medir flujos, pero no podemos a todos hacerles flebografías o para ver. Menos mal que existe el ecodoppler y que ahora hay ecodoppleres espectaculares, siguiente, que te miden hasta de la circulación de las venas reticulares. Ya, siguiente. Para terminar, variedades hemodinámicas del flujo venoso con ecodoppler. Flujo basal normal, cierre valvular normal, reflujo, hipercirculación, que a veces no lo tomamos en cuenta. Decimos que como no hay reflujo, no hay alteración de la vena, no está hinchada, decimos que no hay patología. No, ya la hipercirculación ya está indicándonos que hay un proceso de alteración de la dinámica venosa. Obviamente, haciendo un buen ecodoppler, teniendo un buen estudio de cómo la circulación ya se está alterando, podemos ver que un paciente ya está empezando a hacer cambios fisiopatológicos hemodinámicamente. Bueno, eso sería todo conmigo. Muchas gracias por escucharme.
Gracias a usted, doctor. Gracias por su presentación. Ahora vamos a darle pase a los panelistas. Por parte de los participantes, si tienen alguna pregunta, la pueden realizar por medio del chat al moderador, por favor. Voy a activarles los micrófonos a los panelistas, doctor Ulloa, doctor Barriga, doctor Juan Manuel, doctor Sergio. ¿Me escuchan? Yes. Can you hear me? Sí. Yes. Okay. Ya. Doctor, sí, doctor Sergio. Well, in italiano o in inglese? What do you prefer? Parlo l'italiano. Italiano. Allora, Luis, innanzitutto tantissimi complimenti, è una lettura magistrale di altissima qualità e come tutte le letture magistrali di altissima qualità ci lascia con più dubbi che certezze. Perché alla fine io capisco molto bene il discorso meccanicistico valvolare che hai fatto, ma so che tra l'altro voi in America Latina, con il coinvolgimento anche di Joan Viladisesio Chunga, avete fatto recentemente una revisione della fisiopatologia che guarda anche alla parte soprattutto biomolecolare. Ci sono degli studi interessanti che fanno vedere, ad esempio, con anche l'NPFF, come ci fossero modificazioni dei sintomi, senza modificazioni però dei parametri pletismografici. Claro. Quindi, a tuo giudizio, storia, quanto è... No escucho. ¿Se cortó? Doctor Sergio. Se colgó. Vizioso che riguarda la parte microcircolatoria rispetto a quella macrocircolatoria. Sì. Perché a me sembra che ci sia molto da lavorare sulla parte microcircolatoria, anche nel senso che hai detto adesso giustamente finale del reflujo. Tu sei contento? Questa è la domanda, è la pregunta, ma che ripeto, una pregunta tra amigos è più un brainstorming, un ragionamento insieme. Ad esempio, io non penso che il tempo di reflusso sia il vero parametro importante, l'hai detto tu, è lo shear stress. Noi abbiamo fatto degli studi che hanno fatto vedere come se anche hai un flusso invertito, le citochine, se fermi lo shear stress, migliorano, in particolar modo l'IP10 errantes. Quindi il mio commento è a te, a tutti i panelisti, a tutti gli esperti, e vorrei che anche Joan Chunga Viladisesio facesse un commento, perché so che lui ha fatto degli studi su questo, e ha guardato la letteratura, sulla parte micro rispetto a quella macro, e sulla parte macro il reflusso rispetto al picco di velocità sistolico, alla velocità endodiastolica, di endiastole. Perché in realtà se tu ci pensi, una pregunta che io ho, che non so la risposta, qual è la differenza tra un reflusso con un tempo breve, magari un secondo e mezzo, ma un grande picco sistolico, rispetto a un reflusso che dura magari molto tempo, ma a una bassa velocità, e quindi dà meno danno. Capisci quello che... Comprendi? Más o menos. ¿Cuál es la diferencia entre un reflujo leve y un reflujo severo? Eso más. Non è solo il discorso del tempo. Non è solo il tempo, è anche quanto va alto il picco sistolico e il picco di fine diastole. Ah, già. Qual è la differenza? Non c'è una risposta in realtà, non lo sappiamo ancora, perché è un fenomeno alla fine di stress microcircolatorio. Claro. Quindi nella tua valutazione del paziente, quanto conta l'aspetto oggettivo del reflujo rispetto al quadro generale, magari anche sintomatologico, che coinvolge il microcircolo? No he encontrado un estudio que relacione el reflujo con la presencia de ciertas sintomatologías o cierta expresión
clínica del paciente. Porque, o sea, no he ido a buscar básicamente tiempos de reflujo y todo, sino que lo he hablado más en general. Pero también he buscado, pero no hay una concordancia, porque hay algunos pacientes que solamente hablan de buscar reflujo en ostium o en ostium de safena menor, pero a veces pasan las perforantes y ahí se ve que hay una compensación del reflujo como tal y como hiperflujo, y no se ve tanto nivel de reflujo come debería verse. E un altro commentario che volevo farti, che è un argomento molto caro a me e al professor Ulloa, è l'obesità, perché è una causa di ipertensione venosa che non vedi al Doppler molte volte. Nel senso che puoi trovarti in una condizione di ipertensione venosa dove non vedi la patologia venosa se non quando sei in una posizione per cui la compressione addominale ti crea ipertensione. Se puoi commentare un po'. Pero para eso toda ecografía se hace de pie, por lo menos acá hacemos toda ecografía de pie porque obviamente el cambio es brutal, ¿no? Si baja la presión, hay que hacer la ecografía de pie y ahí se evidencia mucho mejor si es que en el obeso hay reflujo. No, cuando yo ecografía con los obesos siempre, de todas maneras de pie y se notan, ¿no? Los cambios hemodinámicos inmediatamente. L'ultimo commentario è un agradecimento per il glicocalice, che è una cosa molto interessante. Interessante. È interessante sia perché c'è stato uno studio che è il Survet, che ha fatto vedere come nel post-trombotico hai una diminuzione della recidiva quando lavori sul glicocalice. E anche perché Raffetto, che è un amico di molti di noi, ha fatto vedere come il glicocalice agisca anche sulle proprietà venotoniche del vaso. Quindi la domanda che ti faccio è: tu pensi che ci sia un futuro anche per i linfatici del glicocalice, visto che probabilmente sono anche sui linfatici? No entendí bien la pregunta. Pensi che il glicocalice... Sergio, maybe you can speak in English, it's better, yes, so I translate. So if he thinks that the glycocalyx has a role also in the lymphatics, because this is something that hasn't been studied so much, but it could be involved also in the lymphatics, and if this could explain some of the properties of molecules like sulodoxide that are working also on these aspects. Okay, I will let them know. El doctor Gianesini le pregunta si usted cree que el glicocálix va a llegar a tener un rol importante en la fisiopatología linfática y si a partir de eso se podría hacer una analogía para el uso de la sulodexida también en la patología venosa. Linfática. Linfática. Ya, a ver. Yo según la literatura, habla sobre el glicocálix que están en todos los endotelios, incluso el linfático. Entonces, yo veo que la alteración de los linfáticos cuando hablamos de vena son alteraciones secundarias por un proceso inflamatorio que ocurre primero a nivel del capilar venoso. Entonces, el capilar venoso, al no alterarse, al no estar adecuadamente protegido, trae como consecuencia una destrucción también del glicocálix a nivel de capilar. Si es como un nivel secundario, obviamente, si es que ya se alteró uno, va a llevar a la consecuencia de otro. Lo que sí yo creo es que si protegemos el glicocálix a nivel venoso capilar, obviamente no va a haber esa alteración llevando a algún deterioro del funcionamiento del capilar linfático. Porque el daño del capilar linfático es secundario, no es primario en el caso de un problema venoso. Certo. E io l'ultima pregunta avrei piacere di fare al professor Ulloa a Orghe, perché ha una grandissima esperienza a livello valvolare e sta uscendo con degli studi molto interessanti. So, Orghe, my question is to you and your experience of the wonderful job you are doing with the deep venous system and the neobones that you are creating over there. What is the impact of the location of these? Oh, you cannot talk? You're mute? Well, you have a good excuse not to answer then. So maybe you don't know the answer and you are just pretending you don't know. You can't. I was trying to learn sign language, but no, you can. No, you can.
So with your experience, since we are talking over here about microcirculation, macrocirculation, so physics and biochemistry, with your experience, how much the hydrostatic column that you are changing with your NeoVolve is going to impact also the microcirculatory level, meaning the positioning where you're putting this NeoVolve, is it changing significantly if you put it lower rather than higher, or you have the feeling that it doesn't change that much? All right. Doctor Cinchón, ¿quiere que la haga en español o le respondo al doctor Gianesini en inglés? En Español. por favor. Responde en español. Con gusto. La pregunta de Sergio es muy clara. Es si en el sistema venoso profundo la corrección quirúrgica que se haga a nivel de las válvulas va a mejorar la micro y la macrocirculación. Y esto tendría, Sergio, estoy seguro que comprendes mi español y te oí hablar en español hace poco y te aplaudo. No sé si vamos a poder hablar en italiano prontamente, pero haremos nuestro mejor intento. La segmentación de presiones entre la aurícula derecha y en la región maleolar, el punto medio sería la región inguinal. Si la columna la partimos en dos, fantástico, las presiones deberían mejorar. Si la partimos en tres, sería el ideal, que es lo que yo quisiera y lo que creo que debemos comenzar a trabajar. Y es la primera corrección valvular o colocación de válvula protésica, lo que salga primero en la literatura científica y tengamos mejor soporte, debe ser hecha a nivel de la vena femoral y la segunda debe ser hecha a nivel de la vena poplitea. Si logramos esto, fantástico. Tenemos problemas tácticos y problemas técnicos en el sentido de que una corrección quirúrgica, endovascular o abierta con una válvula protésica en una región de flexión, como es la rodilla o como es la ingle, pues somete a un estrés innecesario a la válvula, lo que has visto también, que la grandísima mayoría de stents están casi que prohibidos en esta ubicación por el riesgo de fractura. Esto lo podemos solventar haciéndolo discretamente más arriba o más abajo de esta sección. En cirugía venosa, la poplitea la segmentamos en tres, en P1, P2 y P3, dependiendo de la ubicación anatómica de ella en el rombo popliteo. La idea nuestra sería hacerla lo más proximal posible a nivel popliteo y la idea de la femoral sería lo más distal posible de la arcada inguinal. Si hacemos esto, yo creo que tenemos una segmentación de presiones lo suficientemente idónea para mejorar al paciente. Ahora, esto lo sabemos clínicamente con el BCSS, que es el método con el cual nosotros medimos la clínica y la respuesta de estos pacientes, vemos que mejoran. Pero si lo que Sergio Gianesini está buscando es una respuesta a nivel de milímetros de mercurio, me obliga a hacer una medición objetiva mediante la colocación de una aguja a nivel de la arteria, de la vena tibial posterior y hacer medición de presiones ambulatorias, que sería el ideal. Esto es lo que es el ideal de lo que deberíamos hacer nosotros. En algún momento del estudio, no sé si yo, alguien más que esté trabajando en válvulas profundas, en válvulas de reconstrucción protésicas o quirúrgicas, debería entrar en ese trámite, que es la medición de presiones para poder realmente tener la certeza de que sí estamos teniendo un efecto clínico, más allá del clínico, porque el clínico lo conocemos, pero un efecto medible, un efecto medible. No toda medición debe ser el Visual Analog Score, el 0 a 10, de que sí se está sintiendo muy bien, no se está sintiendo bien, hay dolor, o el BCSS, que es fantástico, es lo que tenemos, sino realmente de una manera objetiva deberíamos entrar a poner un esfingomanómetro o un catéter de presión intraluminal en la vena para poder saber con exactitud que hay una corrección. Hay dos problemas tácticos acá. El primero lo estabas mencionando ahora y el doctor Cinchón hizo una acotación muy clara y creo que le voy a hacer un reforzamiento a la información que dijo, y es: el paciente se debe insonar de pie. Y es se debe insonar, no se puede insonar, se debe insonar de pie. Ahora, el problema es que cuando usted tiene un paciente de 40, 42 de índice de masa corporal, tenemos que tener o una camilla especial o un aditamento, una construcción especial en la forma como estamos parando al paciente, con una serie de soportes laterales para poder permitir hacer la realización de esto, y no todos los centros que hacen dúplex tienen este tipo de facilidad.
Entonces, la mejor manera que yo creo que podemos hacer en estos hiperobesos es sentarlos lo mejor posible para que de algún modo simulemos la posición de pie y veamos la presión. Quirúrgicamente, traduciendo este paréntesis que acabo de hacer el doctor Cinchón, si yo hago una medición de estas intraquirúrgicas sería el ideal. El problema es cómo paro a un paciente anestesiado, ¿sí? Pero sería el ideal para ver qué tanto coapto yo la vena, qué tanto cierro yo la válvula, cómo la voy customizando, si me permiten el anglicismo, para permitir que tengamos una mejor coaptación de las valvas adentro de la luz de la vena una vez pasemos por todo el, suponiendo que la parte técnica de que vayamos a pasar por un fenómeno de trombosis la tenemos ya solventada. ¿Sí te queda claro, Sergio? ¿La comprendes? Perfetto. Capisco. I will just ask one last thing because I have the pleasure of seeing Joan Valdivieso here, and I know that he has been involved with these investigations in Peru. So I just wanted to ask him what he thinks about the valve rather than the wall, and the meaning of the anti-inflammatory properties, of course, of drugs you can use on the wall to prevent valve incompetence. Bueno, Sergio me pregunta directamente si la válvula es tan importante o la pared venosa es lo más importante. Entonces, para complementar un poco la exposición brillante del doctor Cinchón, debo decir que actualmente no hay una teoría válvulocéntrica de la fisiopatología venosa, sino es una fisiopatología multifactorial en donde se han observado estudios, inclusive desde el año 2007, y que se refrendan en el libro de Michelle Goldman de 2017, que hay daño de la pared venosa, daño inflamatorio, como muy bien lo comentó el doctor Cinchón, sin daño valvular. Entonces, los estudios que se desarrollen en este campo hacia descubrir las alteraciones de la pared venosa que independientemente o no del daño valvular nos ocasionen las varices, van a ser muy importantes como nuevos objetivos terapéuticos. Para notar nada más lo que bien dijo el doctor Cinchón, se observa a nivel endotelial que hay una vacuolización de las células musculares lisas, y eso es lo que da la apariencia de hipertrofia de la pared venosa. Y hay un aumento del colágeno tipo 1 y tipo 3 y una disminución de elastina, que explica muy bien todo lo que el doctor nos ha compartido. En conclusión, ¿qué es lo más importante, la válvula o la pared? Al momento, ambas son importantes y la tendencia científica parece indicar que es mucho más importante la pared, porque no en todas las varices se encuentran insuficiencias valvulares. Una cosa más para agregar. Con respecto a eso, también he leído algunos artículos donde hablan que inicialmente no encuentran daño valvular, más algunos han visto que el daño en pared provoca, como en cardiología, ¿no? Tenemos una insuficiencia compensatoria, perdón, una insuficiencia por dilatación venosa, pero luego esta insuficiencia con unas válvulas sanas, pero que no coaptan porque está dilatada la pared, se va sobreagregando a nivel de la base o a nivel de las cúspides y van produciendo ya lesiones que encuentran básicamente en base y en cúspides, no en todo, sino, ¿por qué? Porque hay por el flujo, por el hiperflujo, o porque hay depósitos de fibrina, y eso acentúa más ¿cómo se llama? La insuficiencia. Como manifestó el doctor, no hay, si tenemos nosotros en la clasificación SEAT, cuando hablamos de fisiopatología, dice, inicialmente, ¿no? Hablaba reflujo, trombosis, los dos, y hay un capítulo que dice N, en la cual no se determina exactamente cuál es la causa. Por eso la importancia de que todo paciente, cuando tenga un problema donde hay signos, porque son signos y síntomas de hipertensión venosa, buscar cuál sea la causa. Y nosotros sabemos que, como bien lo acaba de decir el doctor Valdivieso, es multifactorial.
tenemos que hacer a que nuestro paciente baje de peso, mejore su caminada, use un buen zapato, haga ciertas cosas que mejoren su actividad, que mejoren la bomba plantar. Entonces, como especialistas que nos dedicamos a la parte vascular venosa, tenemos que incidir, porque de repente modificando ciertas conductas se mejora bastante la patología de nuestro paciente, ¿no? Yo creo que no todo es operar, no todo es hacer procedimientos, sino concientizar al paciente que ese es un problema crónico, y que como es un problema crónico debe haber ciertos cambios en sus estilos de vida y actitudes, y mejorar cierto peso y esas cosas. And congratulations again with wonderful comments. Can I just ask you another thing that I'd like to ask also to Juan Chung, as expert of... Doctor, buenas tardes. Hoy día tenemos como panelistas a los doctores Juan Manuel López por parte de Perú y al doctor Hugo Barriga. El doctor Barriga. Sí, acá lo tenemos. Doctor Barriga, por favor, ¿puede activar su audio? O el doctor López, que también está presente. El doctor Barriga. Aló. Sí. Sí, se le escucha, doctor. Bueno, primeramente quiero felicitar al doctor Luis Chinchón por su amplia charla que ha dado. Sinceramente me ha impresionado. Quería comentar de que nosotros sabemos de que la patología venosa es realizada por diferentes especialidades, cirujano plástico, cirujano general, dermatólogos, pero quien maneje mejor la fisiopatología es el que mejor va a tratar a los pacientes en general de la patología. También quiero comentarles un cuento a un comentario pequeño sobre la fisiopatología de las venas. Sabemos que el retorno venoso depende mucho de la posición que está la persona. Uno puede estar de pie, puede estar de cabeza, puede estar sentado. Entonces, el flujo va a depender mucho, favoreciendo o retrasando la circulación venosa. Cuando uno está echado en el cúbito dorsal, el retorno venoso depende fundamentalmente de la contracción cardíaca, es decir, el bis atergo, y la respiración, que es el bis afronte, y el bis latere, que es el golpeo de la sangre arterial contra la sangre venosa. Entonces uno está echado en el cúbito dorsal, la sangre fácilmente retorna sin hacer nada. Pero cuando uno se pone de pie, interviene la gravedad, y para que la sangre regrese al corazón, además de esos mecanismos de bis atergo, bis afronte y bis latere, es necesario la función de las bombas. Las bombas de las piernas, sóleos gemelares, la bomba de plantar de Lejers, diferentes bombas que existen en los miembros inferiores. Pero la principal bomba es la bomba sóleo-gemelar. Pero esta bomba sóleo-gemelar, para que funcione, es necesario el movimiento del tobillo. El movimiento del tobillo es muy importante para que la sangre regrese al corazón. Nosotros tenemos un segundo corazón, y ese segundo corazón es la bomba sóleo-gemelar. La función de la bomba sóleo-gemelar fundamentalmente es la de bombear la sangre de los miembros inferiores hacia el corazón. Pero también tiene otra función y más importante todavía, que es la de mantener una presión baja de la presión venosa superficial durante la deambulación. Nosotros sabemos de que la presión venosa superficial a nivel del tobillo es de 90 milímetros de mercurio, y cuando uno camina esa presión debe caer por debajo de 30. Esa presión debajo de 30 es muy importante, es mantenida por la efectividad de las bombas sóleo-gemelar, porque esa presión baja de 30 hace que se haga una buena oxigenación y nutrición de los tejidos, y una buena, que los tejidos, las células puedan salir el oxígeno, las toxinas del cuerpo, de las células. Entonces, para que mantenga todo el trofismo a nivel de la piel, etcétera, es necesario que se mantenga una presión debajo de 30 milímetros de mercurio. Estas bombas se pueden medir su función, así como el corazón, la bomba cardíaca, uno mide su función con el ecocardiograma. La función de la bomba sóleo-gemelar se mide con un pletismógrafo de aire. Así que una fracción de eyección del corazón es muy importante para determinar una cirugía cardíaca. Así también es muy importante la fracción de eyección obtenida por un pletismógrafo para ver el funcionamiento de la bomba sóleo-gemelar. Cuando uno tiene varices, las varices pueden ser muy grandes y el paciente no tener ninguna expresión
ningún trastorno trófico en la pierna. El paciente puede tener pequeñas varices y tener tremendos trastornos en la pierna, tróficos, y esto es debido a la disfunción de la bomba. Entonces, la disfunción de la bomba es muy importante para la sintomatología del paciente. Un paciente que tiene varices, que tiene síntomas, es porque está fallado la bomba. Un paciente que tiene insuficiencia, trastornos de la piel, es debido a una falla de bomba. Entonces, cuando un paciente tiene una insuficiencia venosa crónica, es muy importante pensar también en que no solamente son venas, sino también es bombas. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Barriga. ¿Y qué opinión le merece esta pregunta que hicieron anteriormente respecto a la importancia de la válvula o a la importancia de la pared en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad venosa? Nosotros sabemos que para las varices existen dos teorías. Una teoría es la descendente, ¿no? La preconizada por grandes médicos, ¿no? Y la teoría ascendente. La teoría ascendente es la preconizada por Lauropoulos, muchos médicos sudamericanos, que piensan que las varices es debido a un problema de las venas, digamos, colaterales, venas superficiales, y la teoría descendente, de su patología se origina, se dice que es a nivel de la válvula ostial de la vena safena interna, ¿no? Que origina el reflujo hacia abajo, o la teoría ascendente, que es a nivel de las venas periféricas. Entonces, se habla mucho de que las varices dependen mucho, según la teoría ascendente de Lauropoulos, más que todo de la debilidad de la pared. De la debilidad de la pared que ensancha la pared, y que este ensanchamiento de la pared va a debilitar digamos, el sostén de la válvula, y esto va a ocasionar el problema de varices. Muchas gracias, doctor, por su participación. Doctor Juan Manuel López. Sí. Bueno, yo quería decir lo siguiente. Cuando hablamos de hemodinámica venosa, hablamos de la homeostasis, de la hemodinámica, hablamos de regulación tanto de presión como de volumen. Es algo que tenemos que tener en mente. Cuando hablamos de arteria, vena y linfáticos, tenemos que ver esa relación, presión, volumen. Habitualmente la arteria regula más la presión y los linfáticos el volumen, el retorno. Pero las venas tienen la nobleza de poder interferir tanto en la presión como en el volumen. Así, las venas en sí, ellas van a tener una capacitancia, que es la capacidad de ellas poder distenderse y poder mantener un volumen, que eso los hace, que ayuda al momento de la bomba venosa. Las venas tienen una propiedad de contracción, una contractilidad que le va a dar un tono venoso. Y lógico, el endotelio es algo fundamental en las venas o en cualquier estructura vascular. El endotelio, puesto, como hemos visto, el endotelio sirve como un órgano para poder canalizar los estados del choque. Entonces, un glicocálix que esté en buen funcionamiento va a evitar el estrés oxidativo y va a evitar algún cambio hemodinámico que después se va a traducir en toda una cascada inflamatoria, en todo el inicio de la fisiopatología venosa. Entonces, así, la gran responsable de las patologías venosas veríamos en la parte del endotelio, la parte micromolecular, y también la presencia de hipertensión venosa, que va a venir y va a perpetuar todos los cambios que el doctor Chinchón en una excelente revisión nos ha mostrado. En cuanto a la formación del reflujo, es importante entender lo siguiente. Para que haya reflujo, cuando vemos en el Doppler, necesitamos dos cosas. Una diferencia de presión y una capacidad de la vena para tener ese volumen. Tenemos que tener una diferencia de presiones y tenemos que tener también
la vena que pueda tener una distensión, una capacitancia para poder retener ese volumen. Tanto que si nosotros quitamos o comprimimos con un dedo la vena safena cuando queremos ver un reflujo, simplemente no lo vamos a ver porque perdió su capacidad de capacitancia. En ese sentido, para mí, en la hemodinámica venosa tenemos que tener mucho cuidado cuando ver la parte de glicocálix en el endotelio y también ver cómo que uno va a realmente evaluar el reflujo, porque el reflujo, como bien estaba hablando el doctor Gianesini, no es solamente la medida en un tiempo. No es un tiempo el que va a definir el reflujo, sino también si es que el reflujo se va a poder ver, si es que hay la vena que es capaz de aceptar ese flujo. Una obstrucción, una trombosis puede ocasionar y va a hacer que tenga otra circulación colateral, otra clínica. Por eso, cuando uno evalúa ecográficamente, tiene que ver en qué tipo, en cuál es la altura, el nivel de obstrucción que va a dar una clínica. No todas las obstrucciones dan una clínica igual. Una obstrucción iliofemoral va a dar una mayor clínica que una obstrucción por debajo de la válvula, debajo de la unión safenofemoral. Una obstrucción a nivel poplitea siempre va a tener síntomas. Así. Entonces, son cosas que cuando uno aplica la fisiopatología a la clínica y también cuando uno hace Doppler, también tiene que aplicar todo eso para poder comprender la fisiopatología de las venas. Una consulta, para complementar un poco me he hecho acordar, justo hay un artículo en el cual habla sobre que las presiones, como las válvulas las van dividiendo en varias presiones. O sea, si hablamos de safena, la van dividiendo, puede ser en 3 o en 4. Y como manifestó el doctor Gianesini, a veces no necesitas saber reflujo, porque a veces la capacitancia de la vena es tal de que se dilata, pero todavía no está insuficiente. Pero hay un estudio que hacen hemodinámicamente donde dice que hay hiperflujo ya en algunas perforantes. Y ese hiperflujo en algunas perforantes, que no se traduce como insuficiencia venosa troncal, para nada, sino que hay una dilatación por la capacitancia que usted manifestó en las venas, trae que se altere el flujo a nivel venoso perforante, haciéndolo turbulento y luego dañando un poco ese endotelio de la perforante, dañando la válvula y ya tiempo posterior, llamémosle un año, manifestándose una insuficiencia ya venosa perforante. ¿Por qué? Porque ya hubo una mayor capacitancia, porque ya no había una adecuada circulación, sin insuficiencia. Ese es un estudio que leí por ahí, que están varios, porque no sabían cómo se ha lesionado la vena safena, la vena perforante, si no había lesión troncal. Entonces, eso básicamente es por cambio de flujo, ¿no? No tiene que haber necesariamente, como dijo el doctor Gianesini, una insuficiencia troncal como para poder decir que ya no hay una capacitancia adecuada o no hay una adecuada retorno venoso. Eso fue lo que leí, me llamó bastante la atención. ¿Tienen algún comentario al respecto, doctor Gianesini? Active su micrófono, por favor. The comment I was trying to do before, Anna, goes back to the wall. And I like to have this expert with us today commenting when we do sclerotherapy, for example, that we all do. And we have Juan Chunga, who is like one of the biggest experts on the topic. We are always talking just about the caliber of the vein, but we are never talking about the thickness of the vein we are treating. And now indeed we have Mocha coming out telling us that we have to scratch the wall to facilitate the presentation of the sclerosing. So I like Juan Chunga, as big experts, we all know him from all around the world, and also Jorge, and also Luis, and all the experts here, to comment on this, because my feeling is that the data we have on sclerotherapy are never talking about the thickness of the wall. Bien, para decirle, sí, no te preocupes. No, I mean Juan Chunga.
Sí, para traducir a los que no entienden inglés nada más. El tema es, la pregunta de Sergio es acerca de, otra vez acerca de la pared venosa. Siempre hablamos en las investigaciones, sobre todo de los tratamientos con escleroterapia, acerca del calibre de la varice que vamos a tratar, pero pocas veces hablamos acerca del grosor de la pared venosa. Y ya que la escleroterapia ahora ecoguiada se enfrenta a otras técnicas no térmicas, no tumescentes, como el MOCA, ¿cuál es la reflexión de los maestros que están aquí presentes? Y él desearía escuchar también al maestro Chunga, que es una referencia mundial en escleroterapia, acerca de esta reflexión. Si es importante el grosor de la pared de la vena a la hora de hacer la escleroterapia o de evaluar la fisiopatología venosa. A ver, Juan, creo que está por ahí tu papá. A pedido del doctor Yanesini. Claro, a ver. La pregunta era, sí, la pared más gruesa. Ya, con respecto a la pared. Cuando uno hace el examen clínico y se encuentra que es una vena mucho más turgente que otra, entonces esa turgencia va a necesitar una mayor concentración. Y estamos hablando de varices gruesas, porque en varices pequeñas no se nota mucho la turgencia cuando uno palpa. Eso sería mi aporte. Gracias. Sí, vamos por ese lado. O sea, lo primero que nos fijamos obviamente es en el calibre, en el tamaño de la vena varicosa para ver la concentración. En cuanto al grosor es igual. Sabemos que una vena que se palpa más gruesa va a ser más resistente al esclerosante. Y sí aumentamos la concentración en ese caso. Ahora, ojo, como hacemos el tratamiento en citas, no es que de arranque, porque la vi fuerte, lo voy a subir a un 3-4%. También vamos de a poco. Podemos empezar con 1-2%, si el calibre es el adecuado según las guías, y de ahí vamos a ir subiendo en las siguientes citas. Tampoco nos vamos a ir de frente a un porcentaje alto. Y eliminamos todas las sentencias con la levantada. Muchas gracias, doctor Juan. Doctor Barriga, tenía un comentario al respecto. Bueno, quería decir de que cuando uno hace escleroterapia, es necesario saber de que cuando uno levanta la pierna, los diámetros de la vena disminuyen, casi al 50%. Si una vena, por ejemplo, que tiene un calibre de 1, puede bajar a 50 milímetros, etc., ¿no? Pero baja la dimensión, el calibre de la vena, cuando uno levanta la pierna. O sea, es necesario a veces hacer escleroterapia levantando el miembro. Segundo, de que sabemos que las paredes que son de grueso calibre, están engrosadas, no reaccionan tan bien a la esclerosante. La reacción esclerosante, que es la vasoconstricción de la vena, es más débil. Por eso creo que necesita más potencia del esclerosante. Gracias, doctor Barriga. Doctor Ulloa, sí, puede activar su micrófono. Es que a lo que se refería el doctor Yanesini, según entiendo yo, Sergio, no lo veo. Se fue a tomar un vino. A lo que él se refiere, según entiendo y según hemos hablado previamente, es en la importancia de determinar el grosor de la pared de una vena para poder conocer su estatus de enfermedad. Esto va a las ideas de transpolar los conceptos de índice de grosor medio intimal que han existido en carótidas en los últimos 20 años para ver si existe alguna similitud con la patología venosa. Es de lógico entender que si lo que ya estaba comentando el doctor Cinchón en su conferencia es el proceso va en la válvula o el proceso va en la pared. Realmente lamento alinearme con una de las dos teorías. La tercera teoría, no se sabe. No se sabe. Nadie sabe. Nadie sabe si el daño está en la válvula. Parece que se inclina discretamente la balanza hacia el lado de que el daño inicia en la parte baja de las cúspides de las valvas y ahí es donde inicia un fenómeno inflamatorio que es detectable solamente con el B-Flow, con ecógrafos de B-Flow
Yo no tengo en mi consultorio, no tenemos en mi hospital, pero realmente tampoco es que aporte mayor información esto para saber si está ahí o no está ahí. Ahora, si el daño está a nivel de la pared o si está en la válvula y se repercute en la pared, la idea es, la ventanita que estaba abriendo el doctor Gianesini ahora con esa pregunta es, si nosotros midiendo el grosor de la pared de una vena, podemos determinar la gravedad a la que puede llegar a tener este paciente. Es decir, si existe una correlación entre grosores íntimo-mediales o medio-intimales venosos y la correlación con CA. Eso no se ha hecho. Eso requiere, como les digo, un análisis muy exhaustivo a nivel de una ecografía muy sofisticada que no tenemos. No estoy seguro en Perú si haya centros con B-Flow porque son ecógrafos muy costosos y son ecógrafos más para investigación que otra cosa, con unos megahertz muy fuertes, muy altos y no tienen una implicación práctica. Pero desde el punto de vista clínico podría ser algo que nos diera una pauta para decir este paciente que tenemos actualmente con un CA2, hay que abrir el ojo, hay que estar muy atentos y elevar el índice de sospecha porque probablemente vamos a tener una rápida progresión a C4B, C4C, C5, C6 eventualmente, y aquí es donde tendríamos que detenernos. Digamos que la implicación práctica con respecto a si lo atacamos con un método o con otro método, si le hacemos escleroláser transcutáneo, si pegamos esa vena con cianoacrilato, no sé qué tanta factibilidad tenga desde el punto de vista práctico, desde un análisis práctico, pero definitivamente sí abre una ventana en el tema investigativo que es supremamente interesante. Yo sí creo que una vena, las operamos. Cuando nosotros extraemos esas venas quirúrgicamente, o extraíamos, que yo hago actualmente 99.8% de lo que hago actualmente a ese tipo de venas que antes eran quirúrgicas de extracción, las estamos haciendo con espuma. Pero cuando la experiencia quirúrgica nos daba ese feeling en nuestras manos, con una pinza Kelly o con un mosquito extrayendo esa vena, sabíamos que es una vena que está grande. No me gusta llamarlas venas varicosas, me gusta llamarlas varices. La palabra vena varicosa me suena muy a pleonasmo porque no hay una arteria varicosa o un intestino varicoso. Los únicos órganos en el cuerpo que se vuelven varices son las venas, estén en el esófago, estén en recto o estén en los miembros inferiores o en la pelvis, pero la extracción de ese cuerpo la sentimos fibrosa y la vemos gruesa nosotros, pero nadie se ha tomado el trabajo de hacer una evaluación pre-extracción o preterapéutica que muy seguramente nos arrojará datos interesantes y ya pues miraremos a ver si tienen implicación clínica o no. Por lo menos es algún concepto interesante que nos daría algo de distracción académica en estos días de baja marea de pacientes y de mucho webinar y mucho movimiento y actividad intelectual. Muchas gracias, doctor, por su aporte. Doctor Juan Manuel, lo veo por ahí, sí. Ahí está. Hay que cambiarme de posición nomás porque se acabó la batería. Porque esta camarita está... Cuando uno medir el diámetro de las venas o medir el grosor de la vena. Creo que la pregunta del doctor es más medir el grosor de la vena. Doctor Gianesini, usted preguntó por medir el grosor de la vena. No está el doctor Gianesini. Entonces fue a dormir, creo. Sí, ahí está, doctor. Ahí está el doctor Gianesini. You have to unmute me. Okay. So my question is about the thickness of the wall. Grosor. Claro, el grosor. No tenemos como padrón aquí en Latinoamérica que medir la espesura de la pared como un factor predictivo de suceso o insuceso, de que el paciente va a peorar las venas. Lo único que sí vemos que cualquier grosor, cualquier diámetro de la vena, le hacemos escleroterapia o cualquier otro tratamiento sin ningún problema. Pero medir así el grosor de la vena, no tenemos esa práctica, no. Y como dijo el doctor
Ulloa. Creo que en estos tiempos, hasta que como de bajo paciente, creo que podríamos hacer bastante ciencia y podríamos hacer un protocolo para ver eso. Sería interesante ver si es que tenemos alguna relación, sobre todo en los pacientes de C3 a C6, ¿no? Gracias, doctor Juan Manuel. Tengo por parte de las preguntas de los participantes que en cuanto a los pacientes que han desarrollado trombosis por COVID, ¿se les podría realizar tratamiento de las varices o hay que esperar un tiempo? ¿Qué es lo prudente? Mire, yo estoy viendo pacientes COVID, no he tenido ningún paciente COVID que sea manejado de manera ambulatoria o que no llegue a UCI, donde le dan pues ya su anticoagulante, que haya hecho trombosis venosa profunda. Algunos que están en UCI sí han hecho leve, pero les manejan con enoxaparina, pues. Lo que sí he tenido es un paciente con insuficiencia arterial, una trombosis arterial decubital post-COVID, donde sí le hice la ecografía y vi que habían trombitos en la zona arterial y la manejamos, y lo estamos manejando como una trombosis venosa profunda, ¿no? Con anticoagulante y ha ido. No he visto ningún artículo en la cual haya o se esté dando profilaxis, si un paciente tiene COVID leve o moderado, si no estoy viendo como tratamiento, si el paciente ya hace trombosis, como tratamiento profiláctico cuando está en UCI o postrado, o ya cuando sale de alta le dan como continuación si ha estado con enoxaparina. Pero ha sido un caso que yo he visto no de venosa, sino de arterial. Gracias, doctor. Doctor Barriga. El doctor Ulloa. No lo veo, se me esconde. Acá está. Doctor, ¿puede activar su micrófono, por favor? Acá estoy, no me le escondo. El sábado, en horas de la mañana, los argentinos están organizando un webinar. Yo creo que todos ustedes ya los tienen en sus redes. Ya está ahí la información, aparte de los 75 speakers que invitaron, muy propio del Cono Sur. Hay el primero, y la parte más importante que hay que tener en cuenta, es una presentación muy corta de Kurush Parsi. Sergio, I'm talking about the presentation of Kurush on Saturday morning. Yes, I understand. El sábado se va a presentar el protocolo que propone la UIP para atender a estos pacientes en pandemia, porque realmente nosotros estamos restringidos acá en Colombia para atender todo aquello que no sea prioritario o urgente. Entonces, yo de tener 15, 18, 20 pacientes diarios, estoy viendo 3 o 4 pacientes y son la flebitis, la trombosis venosa superficial, secundaria, la estasis de estar encerrado en un apartamento durante 90 días. Estamos viendo la úlcera de úlcera venosa secundaria a una C5 mal manejada o a una C4B que no se manejó de la manera más prudente y terminó en un C6 rápidamente. Y estamos viendo varicorragias y todo lo que constituye para nosotros urgencias, pero no estamos viendo pacientes flebológicos tradicionales porque tenemos una restricción que nos comparan a fenómenos de tipo estético. Entonces, obviamente, la posibilidad de que tengamos una lesión iatrogénica con una escleroterapia en un paciente de esto es del 0.001%, pero esa lesión, cuando la tengamos, que la hemos tenido, ese paciente es un paciente que va a consumir una cama de unidad de cuidado intensivo, una unidad de terapia intensiva. Y eso es lo que hace que las directivas y las de nuestros hospitales y las directivas de estatales y gubernamentales a nivel de cada ciudad restrinjan este tipo de práctica, y para eso la UIP en manos de Kurush Parsi va a presentar un muy breve triage, un sistema de triage que proponen para ver si podemos reabrir nuestras prácticas flebológicas de una manera mucho más dinámica de lo que lo estamos teniendo en este momento. Genial. Gracias, doctor Ulloa. A ver si tienen algún comentario al respecto. ¿Yo, doctor Barriga? Sí, doctor. Doctor Barriga.
Bueno, quería comentar de que las trombosis venosas, tanto superficiales como profundas, también pueden deberse a cáncer. Hay algunos pacientes que tienen trombosis superficiales que se han debido a alguna neoplasia oculta. Y las trombosis venosas profundas, en pacientes de edad avanzada, también hay que descartar una neoplasia. Gracias, doctor. No tengo más preguntas, solamente me piden una sugerencia acerca de bibliografía acerca del capítulo que autores pueden recomendar para poder estudiar para el examen. Para el examen, ya, te lo mando, te lo mando. Por el grupo se los estamos compartiendo. Por favor, sus palabras finales, ya nos hemos pasado de la hora. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y el soporte. Doctor Chinchón, que lo veo que... Ya. Bueno, agradecer en primer lugar a la sociedad por la invitación. De verdad, para mí ha sido bastante provechoso volver a recordar esas cosas que son importantísimas. La presencia del panel del doctor Yanesini, el doctor Ulloa, el doctor Barriga, mi maestro, el doctor Juan Manuel López, todos los que han estado acá. Espero que esta fisiopatología, es una aproximación de la fisiopatología, porque nosotros sabemos que es bastante abundante, nos lleve a poder seguir buscando y estar leyendo constantemente, ¿no? Porque yo creo que el manejo adecuado de un paciente no solamente implica a veces solamente hacer tratamiento de una sola manera, sino ver a un paciente como en conjunto, como nos han enseñado siempre en nuestra carrera médica, ¿no? Espero de que esto nos sirva para seguir mejorando. Yo les estoy muy agradecido por el tiempo que se han brindado en poder escucharme y gustoso para cuando pueda servirnos nuevamente en otra oportunidad. Gracias. Gracias, doctor. ¿Doctor Barriga? Bueno, quería expresar de que el médico que mejor trata patología venosa es el que mejor maneja la fisiopatología. Es muy importante el conocimiento anatómico, fisiológico de esta enfermedad para el mejor tratamiento de esta enfermedad, esta patología venosa. Gracias, doctor Barriga. Doctor, su audio está... Doctor Juan Manuel. Bueno, agradecer la oportunidad de nuevo estar aquí. Hacerles recordar que cuando uno ve a un paciente, lo tiene que ver como un todo, que tenemos que integrar los conceptos de anatomía, de fisiología, de fisiopatología, y cuando aquellos que se dediquen a hacer la ecografía Doppler, tener en cuenta todos estos detalles para poder hacer un diagnóstico lo más cercano posible a la realidad. Porque siempre habrá detalles o preguntas que sean imposibles de responder, pero cuanto más entendamos sobre los mecanismos fisiopatológicos, mejor vamos a poder entender lo que tiene el paciente y lo que tenemos que tratar, y si merece tratar, si merece operar, si merece endoláser, si merece espuma, o solamente merece darle sus medias elásticas como primera línea o algún fármaco para disminuir su dolor y acompañarlo. Cirujano vascular, flebólogo, es un médico no solo que opera, es un médico que acompaña al paciente clínicamente, y justamente pues se puede comenzar haciendo una historia, pero hay que acompañar la evolución, porque dependiendo de la evolución es que uno puede modificar su conducta. Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias al doctor Yanesini por su presencia. Gracias al doctor Ulloa por su presencia. Gracias al doctor Barriga por su presencia. Y gracias a mi amigo el doctor Luis Chinchón. Continuaremos aquí. Gracias, Anita. Gracias, doctor López. Doctor Ulloa, sus palabras finales. Encienda su audio, por favor. ¿Por qué me sabotea, Anita? ¿Por qué me apaga? Se apaga solo. Disculpe. El micrófono, me censuran allá en el Perú. Nada, muy sencillo. Muchísimas gracias. De verdad que me parece que esto es importante, es vital.
se llama educación médica continuada. Yo creo que nunca en la historia no voy a decir de la humanidad, pero en la historia moderna de la medicina hemos tenido tanta oportunidad de unificar criterios a nivel de las distintas vertientes que manejamos, porque por más de que seamos países que colindamos y que tenemos una frontera mayor a los 700 kilómetros, creo que estamos entre Perú y Colombia, es grandísima la frontera nuestra, es una frontera de selva. Y lo más cercano que estamos los colombianos de los peruanos son 3 horas en avión de una aerolínea que probablemente dentro de 2 meses ya no existe. No hay LATAM, no hay Avianca, no sabemos qué va a pasar, pero lo único que sí sabemos es que Zoom funciona y funciona divinamente. Y acá estamos. Para mí es un honor, es un placer. Me da mucha tristeza tener que tener una ginger acá y no un pisco sour. La algarrobina que alguna vez Tomás me invitó, paso, declino, seguiré en pisco. Y él sabe muy bien que me gusta no sour, sino solito. Entonces, quiero brindar por ustedes. Los felicito por esta iniciativa. Muchísimas gracias por haberme convocado y haber tenido la gentileza de invitarme. Un abrazo. Gracias, doctor, pero lo vamos a tener pronto. Doctor Giannettini, sus palabras finales. Ahí ya está su audio attivato. Sì. Oh, ok, le dirò in italiano perché i latinoamericani sono degli spagnoli che parlano italiano e viceversa. Come ha detto giustamente Jorge, ci sono 2-3 ore che vi separano, nel nostro caso ce ne sono forse 23-24 ore di volo, però nonostante siano le 1 del mattino qui da me è stato un piacere essere insieme e davvero col corazon faccio i complimenti alla società e a tutti gli organizzatori e in particolar modo a Luis che ha fatto una lettura veramente magistrale. Penso che sia un momento di pensiero, quello che noi siamo abituati a livello internazionale a vedere i grandi leader, Jorge, Juan, e deve continuare ad essere così. È importante che però vengano esportati, secondo me, queste altre grandi esperienze latinoamericane, perché un webinar di questo tipo è di una qualità molto alta ed è giusto che tutto il mondo sappia che il Perù offre, ad esempio, un'esperienza educazionale di questo tipo. Quindi complimenti davvero a tutti e speriamo che sia una delle prime volte che diventeranno poi monte a livello internazionale. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Bueno, gracias a todos los participantes, a los panelistas, al profesor de hoy, por estar con nosotros. Ya se les va a pasar a los participantes el link de la próxima reunión la próxima semana, que va a ser nuevamente a las 8 de la noche. Gracias a todos. Hasta luego.